Gran parte de la gente piensa que manejar su tiempo es solo una cuestión de tener libretas, cronómetros o alarmas. Creen que las personas enfocadas nacen con una capacidad especial para cumplir con todo a tiempo, como si la eficiencia fuese un privilegio limitado a unos cuantos. Sin embargo, esa es una falsedad que condena a incontables individuos al caos y al agotamiento. Yo, Brian Tracy, descubrí que administrar el tiempo no es un talento, sino un acto de voluntad. No se trata de someter a las manecillas del reloj, sino de tomar el control de su mente, porque aquel que no lidera sus minutos permite que otros guíen su existencia. No es necesario aprender cientos de tácticas ni planificar cada segundo con rigidez. Simplemente necesita cultivar el hábito de establecer prioridades antes de que inicie la jornada, porque su valor en la vida no se mide por la cantidad de actividades, sino por la calidad y la intención detrás de ellas. El logro no proviene de trabajar sin descanso, sino de dedicarse a lo verdaderamente trascendente. Cada instante invertido en lo esencial lo acerca a su meta y cada momento desperdiciado lo aleja sin que lo perciba. Si desea transformar su realidad, comience por su planificación. Si busca mayor autonomía, inicie por su estructura. La organización no lo limita, le otorga libertad, le proporciona rumbo, sentido y lucidez. Lo convierte en alguien confiable, concentrado, efectivo, porque el ser humano que domina sus horas controla su destino, y ese control no se inicia mañana, comienza hoy. Ordenar su tiempo no es una cuestión de acumular más horas, sino de emplear con inteligencia las que ya posee. Todos disponemos de las mismas 24, pero no todos las convertimos en logros. La persona común pasa sus días resolviendo emergencias, se apresura de una tarea a otra, se deja desviar por lo apremiante, ignora lo crucial, termina el día agotada, pero sin avanzar en lo que verdaderamente cuenta. Y cada jornada perdida incrementa esa sensación de descontrol y desilusión. En contraste, quien aprende a estructurar su tiempo, comprende el valor de cada minuto y sabe que la clave real no es abarcar más, sino ejecutar con calidad. No se trata de estar atareado, sino de ser fructífero, no de correr a toda velocidad, sino de avanzar con un rumbo definido. El desorden en la mente es el principal obstáculo para la eficiencia. Si su cabeza carece de claridad, su esfuerzo carece de propósito. Por eso, la estructuración comienza en el pensamiento. ¿Qué es realmente fundamental? ¿En qué merece la pena invertir su energía? ¿Qué le permite acercarse a su objetivo? Si no aclara estas preguntas antes de empezar, cualquier cosa parecerá imperiosa y acabará siendo sometido por lo inmediato. Organizar sus horas es, en esencia, organizar su pensamiento. Es tomar una determinación antes de actuar. Es elegir con conciencia cómo utilizará el recurso más preciado que posee, su vida, contada en instantes. Las personas que alcanzan el éxito no dejan su día a la suerte. Cada jornada inicia con un propósito nítido. Antes de revisar dispositivos móviles o abrir el correo electrónico, dedican unos instantes a establecer sus prioridades. Comprenden que, si no diseñan su día, alguien más lo hará por ellos. Por eso toman nota, clasifican, descartan lo que no es esencial. No dejan cabida para lo insignificante, sabedores de que su atención es un recurso finito. Mientras el individuo común expresa, no me da tiempo, los triunfadores responden, simplemente te faltan prioridades. El tiempo siempre está ahí, lo que escasea es la orientación. Reflexione sobre esto. Cada minuto que usted invierte en ordenar le regresa horas de rendimiento. La lucidez evita tener que repetir procesos. La estructura disipa la indecisión. La planeación disminuye la tensión. Sin embargo, muchos lo evitan porque confunden el orden con la inflexibilidad. En realidad, la organización es lo que le brinda autonomía. Cuando su día posee una estructura, usted tiene espacio para meditar, para hacer una pausa, para gozar. Cuando impera el descontrol, el descanso es imposible. La disciplina no estrangula la creatividad, la potencia. La clave está en asumir la responsabilidad de su tiempo como si fuera su recurso más preciado, porque en efecto lo es. Cada momento que se malgasta nunca vuelve. Es posible recuperar bienes o restablecer lazos, pero las horas que dejó escapar sin razón jamás regresarán. Por ello, el hombre que se obliga a organizar su horario no lo hace por obsesión, sino por reverencia a su vida, sabiendo que el tiempo no se detiene y que cada día sin orden es una posibilidad perdida de avanzar hacia su propósito. La planificación no es un capricho, es la base para triunfar. Darle orden a su tiempo es primordialmente un gesto de respeto hacia usted mismo. Implica aceptar que su existencia es limitada, que su energía no es perpetua y que cada jornada tiene un peso.
El individuo promedio vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se levanta sin un norte, pierde horas en desvíos, responde a los problemas en lugar de preverlos, permite que terceros determinen qué es imperioso y qué no. Al llegar la noche, se lamenta de no haber encontrado espacio para lo que realmente tiene valor. Pero no fue por escasez de tiempo, sino por ausencia de sistema. En contraste, la persona triunfadora entiende que el orden no es una obligación externa, sino un medio para conseguir libertad. Cuanto mayor sea su organización, más capacidad de control obtendrá. No es un esclavo del reloj, sino que lo emplea a su favor. Una psique en caos es el origen de casi todo descalabro. Cuando no existe un esquema, el cerebro activa el modo de supervivencia, buscando solo lo que está a la mano. Y lo inmediato rara vez coincide con lo significativo. Por eso la planificación nace en la mente, no en el cuaderno de notas. Antes de redactar tareas, debe establecer la dirección. ¿Cuál es su fin? ¿Qué resultados persigue? ¿Qué metas le acercan a su visión? Si no contesta esto con nitidez, cualquier lista de pendientes se transformará en una trampa, pues estar atareado no equivale a ser eficiente. Es posible pasar el día entero trabajando sin dar un solo paso hacia lo que de verdad transforma su vida. Los individuos que dominan su tiempo viven con base en prioridades, no en justificaciones. Comprenden que no todo es posible de realizar, pero lo esencial debe ser completado. Se concentran en lo que produce impacto, no solo en lo que rellena horas. Mientras otros se ven abrumados por la multitarea, ellos escogen una única acción importante y la ejecutan con plena dedicación. Su principio es sencillo y potente. Si todo es primordial, nada lo es. Por eso, dicen no con frecuencia, incluso a oportunidades positivas, para poder decir sí a lo verdaderamente crucial. Esta claridad les hace parecer más productivos, pero en realidad son más conscientes. El descontrol diario no aparece de la nada, se gesta con decisiones pequeñas, cada vez que deja algo para después, cada vez que responde de forma impulsiva a lo urgente, cada vez que aplaza lo crucial, está alimentando el caos que lo detiene. Organizarse es tener el valor de frenar ese ciclo y tomar las riendas. No se limita a escribir horarios o seguir rutinas. Implica erigir una estructura mental que resguarde su atención de las interrupciones. La disciplina de planificar es, en esencia, la disciplina de escoger cómo desea invertir su existencia, ya que su tiempo se aplica o se desperdicia, y usted determina hacia dónde va. Considere cómo se transforma todo cuando adopta el hábito de planificar con propósito. Se despierta sabiendo con precisión qué hará, por qué lo hará y qué resultado busca. Usted guía su jornada, no la deja a la improvisación. Su mente se libera de la carga de la ansiedad por tener mucho que hacer, ya que cada tarea tiene su espacio. Y esta sensación de dominio no solo aumenta su rendimiento, sino que también mejora su calidad de vida. Se siente más sereno, más centrado, más en armonía, porque el orden no es solo efectividad, es estabilidad. Es la habilidad de vivir sin la presión constante de haber olvidado algo, sin el cargo de conciencia por no progresar, sin la maraña de pendientes incumplidos. Recuerde, la organización no es algo que se consigue de una vez, es un hábito que se practica a diario. Al igual que un atleta entrena su físico, usted debe entrenar su tiempo cada mañana. Planee cada mañana, analice cada noche, adapte cada semana. Es en estos breves momentos de introspección donde se forjan los grandes cambios. No espere a disponer de más tiempo para organizarse. Organícese para obtener más tiempo, porque cuando usted domina sus horas, deja de simplemente sobrevivir a los días y comienza a dirigir su vida. Y esto, más que un método, es una forma de ver la realidad. Darle estructura a su tiempo no es un procedimiento automático, es una afirmación de propósito. Significa que usted ha optado por vivir con conciencia, no impulsado por la costumbre, que ya no permitirá que los días se desvanezcan sin sentido y que dejará de confundir la actividad con el progreso. El individuo común pasa su vida ocupado, corriendo, apagando incidentes, siente que se esfuerza, pero en realidad solo está girando sin avanzar. Hace mucho, pero logra poco. En contraste, la persona exitosa se detiene antes de comenzar. Medita, clasifica, establece una arquitectura. No actúa por instinto, sino con un rumbo fijo, y por eso consigue más en menos tiempo. Porque cuando su mente tiene un esquema, sus acciones tienen coherencia. Uno de los mandamientos más cruciales que enseñan los líderes es este: nunca inicie una jornada sin haberla diseñado con antelación. La mente necesita instrucciones claras. Si no las tiene, se fragmenta, se confunde, se deja llevar por lo inmediato. La organización no es ser inflexible, es ser lúcido.
Le indica a su cerebro qué hacer, en qué momento y por qué. Y cuando usted enfoca su atención, todo en su ambiente empieza a encajar. Los días dejan de ser una secuencia de respuestas y se transforman en una serie de elecciones intencionales. Esta diferencia cambia radicalmente su existencia. Piense, cada minuto dedicado a la planificación le ahorra al menos 10 minutos en la ejecución. Lo que inicialmente parece una pérdida de tiempo es en realidad una inversión que maximiza su efectividad. Los triunfadores emplean tiempo en planificar porque entienden que la nitidez disminuye el esfuerzo. Cuanto más definido esté su día, menos energía desgasta decidiendo a cada instante qué paso seguir. No se trata de rellenar una libreta, sino de dotar de orden a su intención. La organización genuina comienza cuando es capaz de distinguir entre aquello que le impulsa y lo que le distrae. También es crucial entender que organizar el tiempo implica organizar su estado emocional. Muchas personas fallan en sus hábitos no por falta de métodos, sino por exceso de bullicio mental. La inquietud, el aplazamiento, la vacilación, todo esto surge de la incertidumbre. Cuando usted tiene un programa, el ruido cesa. Ya no necesita dudar entre 100 posibilidades porque su listado está completo y sus prioridades son evidentes. El orden mental no solo genera logros, también genera paz. Y la serenidad es el entorno más propicio para la creatividad, la eficiencia y el desarrollo. La estructura también le enseña a apreciar el valor de la concentración. En un entorno saturado de distracciones, el individuo que logra mantener su foco en una única labor durante el tiempo adecuado ya posee una ventaja gigantesca. Mientras los demás se dispersan, usted concluye. Mientras otros inician 10 actividades, usted culmina una y lo hace bien. Y el éxito no se edifica con ideas a medias, se construye con labores finalizadas. Cada jornada que estructura es un triunfo silencioso que se suma y cuando esas victorias se acumulan, toda su vida se transforma. Recuerde siempre, ordenar sus minutos no busca llenar su existencia de más responsabilidades, sino vaciarla de lo superfluo. Es dejar de vivir a merced del desorden para comenzar a vivir con un objetivo. No hay nada tan impactante como un hombre que sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, porque ese individuo ya no improvisa, lidera, ya no reacciona, decide, ya no derrocha su tiempo, lo convierte en consecuencias. Ese es el poder genuino de la estructura. Estructurar sus horas no implica erradicar lo espontáneo, sino generar el margen mental para gozarlo sin remordimiento. El individuo común cree que planificar es aburrido, que la disciplina sofoca la libertad, que tener un horario le resta ingenio, pero esto es un engaño. En realidad, el desorden es lo que lo aprisiona, porque sin lucidez vive apurado, siempre retrasado, siempre agotado, anhelando un respiro que nunca llega. La persona exitosa lo comprende. Se organiza precisamente para obtener mayor autonomía, más dominio. Cuando su mente y su planificación están en orden, puede relajarse, meditar con calma y disfrutar los instantes sin la inquietud de haber olvidado algo. La organización no lo oprime, lo libera. El cargo de conciencia al descansar no proviene del trabajo, sino de la falta de orden. Sin una estructura, el descanso se percibe como una pérdida de tiempo, ya que en el fondo sabe que hay asuntos inconclusos que lo acosan. Pero al organizarse, cada actividad tiene su turno y puede permitirse una pausa sabiendo que todo sigue su curso. Esa es la serenidad auténtica, no tener que pensar en todo al mismo tiempo, porque ya lo hizo previamente. Una jornada bien diseñada es una jornada con espacio para actuar, para disfrutar y para vivir con claridad. La mente requiere estructura de igual forma que el cuerpo necesita una rutina. Por ello, los hombres triunfadores no dejan su día al azar, lo diseñan, planean la noche anterior lo que realizarán al día siguiente. Determinan prioridades por escrito, reservan bloques de tiempo para reflexionar, para crear, para descansar. No dependen de la motivación, sino del sistema que han construido. Y esta arquitectura se convierte en un hábito que disipa la confusión. Donde otros improvisan, ellos ejecutan. Donde otros reaccionan, ellos guían. Ahora quiero hacer una breve pausa para extenderle una invitación. Si este mensaje ha calado en usted y está resuelto a retomar el mando de sus horas y a emplearlas con propósito, le ruego que se asegure de suscribirse a este canal. Aquí comparto conceptos útiles, máximas y estrategias para robustecer su mentalidad, su autocontrol y su rendimiento. Y me gustaría que me dejara en los comentarios algo muy íntimo. ¿Qué es aquello que le consume más tiempo día a día y qué resolución tomará hoy para recuperarlo? Esta meditación puede ser el origen de una verdadera transformación.
Recuerde, la persona que vive en el desorden no fracasa por falta de habilidad, sino por ausencia de ruta. Sus días se desvanecen en labores sin concierto, su energía se divide en 1000 ocupaciones, su mente jamás encuentra reposo. Pero el hombre que domina sus horas logra más en menos tiempo, ya que cada instante tiene un objetivo. Se levanta con conciencia de su destino, finaliza su jornada con la satisfacción de haber avanzado y se acuesta con la mente en calma. No requiere elaborar más, sino trabajar con un método, porque el secreto del triunfo no reside en ejecutar mucho, sino en hacer lo correcto, en el momento preciso, de la forma adecuada, y esto solo se logra mediante la estructuración. Darle orden a su tiempo es mucho más que poseer una agenda o un listado de actividades. Es una filosofía de vida, implica comprender que cada minuto tiene un peso, que cada hora perdida es una oportunidad que no retorna. El individuo común vive bajo la creencia de que siempre dispondrá de más tiempo, y esa quimera lo conduce a aplazar lo relevante, a dejar lo crucial para el mañana. Pero el mañana nunca se materializa. Día tras día, ese aplazamiento lo habitúa a la mediocridad, a vivir sofocando lo apremiante en vez de edificar lo duradero. La persona exitosa, en cambio, razona de manera distinta. Entiende que el tiempo no se detiene, que cada segundo que transcurre es una porción de su vida que se esfuma, y que si él no lo utiliza con dirección, alguien más lo hará por él. Por eso se exige organizarse, no porque disfrute del orden, sino porque sabe que sin él no existen la autonomía, el éxito ni la tranquilidad interior. Cuando usted se organiza, está asumiendo el control de su porvenir, porque el tiempo es la materia prima de la que se compone su existencia. Lo que usted hace con sus horas se convierte en lo que usted es, en lo que consigue, en lo que deja como legado. Y cada minuto malgastado en distracciones, en inquietudes inútiles o en labores sin propósito, es un minuto menos para lo que verdaderamente importa. Los hombres que triunfan tienen un concepto casi sacro del tiempo. Lo resguardan como un tesoro porque saben que es el recurso más escaso que poseen. No lo ceden a cualquiera ni a cualquier cosa. Lo invierten donde su repercusión será mayor, y eso les permite avanzar mientras los demás siguen atrapados en el desorden. La estructura comienza con una elección sencilla, pero potente: establecer qué merece su atención y qué no. Cuando todo parece tener relevancia, nada la tiene. Por eso, los hombres de éxito aprenden a negarse. Con determinación dicen no a las distracciones, no a los cortes, no a las personas que merman su energía, no porque sean insensibles o egoístas, sino porque saben que cada aceptación sin intención es un rechazo a sus objetivos genuinos. Por el contrario, el individuo común asiente a todo por temor a fallarle a otros y termina fallándose a sí mismo. Estructurar su tiempo exige valentía para fijar límites, para priorizar sin culpa, para optar por lo esencial, aun cuando duela dejar lo secundario atrás. Piense en su jornada de hoy. ¿Qué porcentaje de su tiempo está en consonancia con sus aspiraciones? ¿Cuántas horas dedica a asuntos que no lo aproximan a nada importante? La organización no es un extra para gente atareada, es una exigencia para quien desea vivir con un sentido. Si desconoce en qué se le va la vida, toda su existencia será un reflejo de esa incertidumbre. Pero si se atreve a tomar el control, si empieza a planificar, a evaluar y a centrarse, su mente se liberará del desorden y su eficiencia se multiplicará. La persona estructurada no depende del azar, depende de su método, y este sistema no necesita ser ideal, solo tiene que ser continuo. Anotar 3 tareas fundamentales al inicio del día, evaluar su avance cada noche, eliminar lo superfluo, asignar lo que no requiere de usted. Son gestos modestos que, al repetirse, construyen un compás, y ese compás se transforma en un estilo de vida. Porque cuando el tiempo tiene estructura, la mente halla calma. Cuando la mente está en paz, el cuerpo actúa con mayor vigor. Y cuando todo en su vida progresa en orden, cada día deja de ser una batalla contra el reloj, y se convierte en una verdadera oportunidad para crecer, realizarse y disfrutar. Darle orden a su tiempo es básicamente darle orden a su energía, ya que la clave no es obtener más horas en la jornada, sino aprovecharlas con su mente y cuerpo en su mejor condición. El hombre promedio intenta obligarse a rendir a lo largo del día sin entender que su desorganización lo desgasta. Se levanta sin un esquema, se precipita de una obligación a otra, interrumpe su concentración sin cesar y al final del día tiene la sensación de no haber logrado nada. Vive atrapado en la impresión de estar siempre atareado, pero sin progresar. En contraste, la persona exitosa sabe que la clave no está en aumentar la cantidad de tareas, sino en hacer lo que verdaderamente importa con enfoque total.
Y esa concentración solo es viable cuando su tiempo está estructurado. El orden externo es un espejo del orden interior. Cuando su área de trabajo está en confusión, cuando su mesa está llena de papeles, cuando su mente salta entre 1000 ideas, su energía se disgrega. Le es imposible pensar con claridad porque está inmerso en el ruido. Por eso, los hombres triunfadores hacen de la organización un ejercicio cotidiano. Comienzan por limpiar su entorno, pero sobre todo, depuran su pensamiento. Antes de iniciar la jornada, liberan sus preocupaciones, anotan lo que deben hacer, descartan lo que carece de valor y al hacerlo, generan espacio mental para centrarse en lo que sí produce resultados. Su productividad no se deriva de trabajar sin pausas, sino de reducir el gasto mental que consume su vitalidad. Cuando usted estructura su tiempo, su mente deja de ser su adversario y se transforma en su mejor instrumento, porque ya no requiere recordar constantemente lo que le toca hacer. Todo está planeado, y esa sencilla arquitectura reduce drásticamente el estrés. Usted no está improvisando, está ejecutando un programa. Cada hora tiene un propósito, cada acción un marco. No se siente culpable al descansar porque sabe que está siguiendo un proceso. Y esa percepción de control le otorga confianza, nitidez y dominio sobre sí mismo. Esa es la distinción entre vivir a la casa del día y vivir dirigiéndolo. Un error común es asumir que ordenar el tiempo es solo para el ámbito laboral, pero la verdad es que su tiempo privado es igualmente valioso. Si no estructura su reposo, su formación, su salud y sus relaciones, terminará sacrificándolos. El hombre promedio aplaza lo esencial para su bienestar esperando tener tiempo libre, sin percatarse de que el tiempo libre no surge, se diseña. Las personas exitosas agendan incluso su descanso, su lectura, su actividad física, su convivencia familiar, no por ser obsesivas, sino porque entienden que todo lo que no se planea se olvida. La organización no es rigidez, es voluntad consciente, es asegurarse de que su vida refleje sus valores y no solo sus emergencias. Y algo aún más profundo, organizar su tiempo es una forma de honrar su propósito. Cada vez que cumple lo que ha planificado, fortalece la confianza en sus capacidades. Cada tarea concluida a tiempo es una promesa autoimpuesta que cumple, y cada promesa cumplida consolida su autoestima. Por eso, los triunfadores no necesitan estímulos externos. Su orden les confiere rumbo y significado. Saben que cada minuto que dedican a sus objetivos es una inversión en su futuro. No aguardan el instante perfecto, lo crean, no buscan tiempo, lo estructuran, y eso los hace diferentes. Piense en esto, el desorden frustra más aspiraciones que el fracaso, porque el fracaso al menos deja una enseñanza, pero el desorden ni siquiera le permite comenzar. Si desea cambiar su realidad, inicie por darle orden a su día. Si busca ser más eficiente, comience por definir qué merece su atención. Y si quiere sentirse en control, empiece por planificar antes de actuar, porque cuando su tiempo tiene un objetivo, su vida también lo tiene. El orden no es una carga. Es el camino más expedito hacia la libertad individual y el éxito duradero. Estructurar su tiempo también implica aceptar que no es posible realizar todo al mismo tiempo, y que intentar abarcarlo todo es la vía más rápida para no conseguir nada. El hombre común confunde el movimiento con el avance, satura su horario de compromisos, acepta cada petición, responde a cada comunicación, asiente a todo y al final se pregunta ¿por qué carece de logros tangibles? Vive exhausto, desbordado, desalentado. Sin embargo, el individuo exitoso ha asimilado una máxima poderosa: menos es más. Cuanto mayor sea su enfoque, más profundos serán sus frutos. Cuanto más selectivo sea con sus minutos, más valiosos se vuelven. La organización no consiste en aumentar las actividades, sino en desechar lo irrelevante. Cada instante invertido en algo trivial es un minuto robado a lo crucial. Las personas que triunfan son inflexibles con sus prioridades. Antes de incorporar algo a su día se cuestionan: ¿esto me acerca o me distancia de mi objetivo? Y si la respuesta no es un sí categórico, simplemente lo omiten. No por ser insensibles, sino porque comprenden que el tiempo es su divisa más preciada. El individuo promedio malgasta su tiempo como si fuera ilimitado. La persona exitosa lo invierte como si cada minuto fuera oro. Esta mentalidad los separa por completo. Otra máxima esencial de la organización es entender que no todo lo urgente es importante. Vivimos en una sociedad que glorifica la prisa. Todo parece exigir una contestación inmediata.
notificaciones, llamadas, mensajes, alertas, pero lo apremiante casi nunca edifica el futuro, solo sostiene el presente. La persona exitosa organiza sus horas en función de lo importante, no de lo inmediato. Reserva bloques en su jornada para analizar, para planificar, para crear. No se deja arrastrar por la velocidad, porque sabe que el apresuramiento sin dirección es solo estruendo. Mientras el hombre promedio se siente efectivo por estar ocupado, el hombre organizado se siente en paz porque está avanzando. También aprenden a emplear su tiempo como una herramienta de influencia. No lo utilizan solo para trabajar, sino para crecer, para pensar con mayor calidad, para cultivar relaciones de valor. Saben que el tiempo bien invertido no siempre se cuantifica en tareas acabadas, sino en claridad obtenida. Dedican momentos a reflexionar sobre sus acciones, a medir sus resultados, a corregir el rumbo. Esta pausa estratégica es la diferencia entre quienes repiten errores y quienes evolucionan, porque el éxito no proviene de hacer más, sino de pensar mejor. Pero organizar su tiempo requiere autodisciplina emocional. No basta con tener un listado o un plan. Debe poseer la fortaleza mental para cumplirlo, porque el desorden no siempre nace del caos exterior, sino del impulso interno de dejar para luego. El hombre promedio se deja llevar por el sentimiento del momento. Si no le apetece, lo posterga. Si surge algo más atractivo, cambia de dirección. La persona de éxito no depende de sus ganas, sino de su compromiso. Hace lo que tiene que hacerse, incluso cuando no lo desea. Esa constancia día tras día es lo que transforma la organización en resultados. Y aquí está la conclusión más relevante. Estructurar su tiempo no es una acción de control, es un gesto de amor propio, es decirse a sí mismo: mi existencia tiene el valor suficiente para no malgastarla en desvíos. Entonces, es dotar de cimientos a sus anhelos, de fronteras a sus costumbres y de rumbo a su vitalidad. El tiempo no se gestiona, se determina, y cada jornada que transcurre sin orden es un día que jamás regresará. Por eso, la persona que se obliga a organizar sus horas no está siendo inflexible, está siendo consciente. Y esa conciencia mantenida con disciplina es lo que convierte su vida en una obra de intención y excelencia. Organizar su tiempo es también aprender a colaborar con el ritmo natural de su mente y su cuerpo, en lugar de ir en su contra. El hombre promedio intenta obligarse a rendir de forma continua sin entender que la energía no es uniforme. Se exige en exceso, omite las pausas, se reprocha cuando se siente fatigado y termina extenuado antes de llegar a la mitad del camino. La persona exitosa, en cambio, analiza su propio compás. Sabe en qué momentos del día posee mayor concentración, en qué horas piensa con mayor lucidez, cuándo necesita recuperar fuerzas y diseña su agenda en torno a esto. No se trata de ser un autómata, sino de entenderse como un ser humano estratégico. Quien se conoce y ordena su tiempo en función de su vitalidad, logra más con menor esfuerzo. Los individuos verdaderamente productivos saben que es imposible mantener un alto rendimiento sin equilibrio. Por ello, incluyen en su planificación momentos de descanso, meditación y renovación. Una pausa breve entre tareas, un paseo, unos minutos de silencio o reflexión. Estas pausas no detienen la eficiencia, la potencian, porque la mente no puede mantenerse clara si nunca se detiene. El individuo promedio cree que reposar es perder tiempo. El hombre exitoso comprende que descansar es recargar la fuerza que necesita para continuar. El balance no es holgazanería, es táctica. Otro principio fundamental: la delegación. Muchos hombres viven atrapados en la ilusión de que deben ocuparse de todo por sí mismos. Esta mentalidad los mantiene inmovilizados, intentan controlar cada pormenor y su tiempo se disipa en labores que no aportan valor. La persona exitosa piensa de otra forma. Su tiempo debe ser empleado en lo que solo él puede realizar y transferir todo lo demás. No se trata de eludir responsabilidades, sino de concentrarse en aquellas que realmente generan un cambio. Saber qué tareas liberar y en quién depositar la confianza es una de las habilidades más poderosas de la organización, porque cuanto más se centra en lo esencial, más rápido crece. También es crucial aprender a concluir procesos. El hombre promedio deja todo a medias: proyectos inacabados, correos sin contestar, ideas sin implementar. Este desorden invisible consume una enorme cantidad de energía mental. Cada asunto pendiente ocupa espacio en su cabeza y la mantiene dispersa. Las personas exitosas finalizan lo que empiezan, aunque sea algo menor. No porque todo deba ser impecable, sino porque cada cierre mental libera energía. Cada labor completada le devuelve lucidez. La organización no solo consiste en planificar, sino también en terminar. Y si hablamos de tiempo, hay algo que los hombres triunfadores nunca hacen. No viven reviviendo el pasado.
El desorden más profundo es el de una mente que pasa el tiempo rememorando fallos y situaciones que ya no puede modificar. Cuanto más reflexiona sobre lo que fue, menos espacio le queda para lo que puede ser. La organización mental también implica soltar, aceptar lo ocurrido, aprender la lección necesaria y seguir adelante. Porque no es posible el orden en una mente atada al ayer. El tiempo, al igual que la vida, solo se estructura hacia el futuro. Reflexione sobre lo siguiente. Cuando su tiempo está estructurado, su mente está despejada, su físico reposa mejor y su propósito se vuelve palpable. Usted lidera las jornadas, ya no las persigue, transforma la prisa en impulso. Y esa sensación de control, de saber con exactitud qué está haciendo y por qué, es una de las formas más elevadas de autonomía a la que un ser humano puede aspirar, porque quien domina su tiempo, domina su destino, y todo comienza con la determinación de dejar de improvisar su vida. Darle orden a su tiempo significa abandonar la vida de reacción y empezar una vida de creación. El hombre promedio despierta y su día ya ha sido determinado por otros. Comunicaciones, correos, llamadas, interrupciones, responde a lo que llega en lugar de construir lo que desea. Su vida entera se convierte en una serie de respuestas automáticas y cada una le sustrae un poco de dominio, un poco de vitalidad, un poco de sentido. Pero la persona exitosa hace algo completamente diferente. Asume el mando de sus mañanas, no permite que el entorno lo guíe antes de que él oriente su propio pensamiento. Comienza el día con silencio, planificación y enfoque. Antes de mirar su dispositivo, revisa su lista de prioridades. Antes de permitir que alguien más lo interrumpa, se recuerda qué debe alcanzar hoy. Esta sencilla variación modifica su porvenir. Los individuos que logran dominar su tiempo comprenden que las horas iniciales del día son las más sagradas. Son el momento en que su mente está fresca, despejada, lista para crear. Si las dilapida en distracciones, el resto de la jornada se vuelve una lucha cuesta arriba. Por eso, los hombres de éxito resguardan sus mañanas con disciplina. Poseen rituales, leer algo inspirador, revisar sus aspiraciones, planificar 3 tareas esenciales o simplemente meditar sin interrupciones. Y durante esas horas no contestan mensajes, no abren redes sociales, no buscan desvíos, porque saben que su eficiencia depende más de su inicio que de su esfuerzo posterior. Quien triunfa en su mañana, triunfa en su día. Otro componente esencial de la estructura es aprender a cuantificar su tiempo con sinceridad. Muchas personas no avanzan porque ignoran en qué se les está yendo la vida. Subestiman la cantidad de tiempo que pierden en pequeñeces, 10 minutos en un sitio, 20 en otro, 1 hora deslizando el dedo por la pantalla y al final del mes han extraviado jornadas enteras en la nada. La persona exitosa afronta esta realidad con aplomo. Analiza, mide, documenta. Se cuestiona, ¿esto me acerca a mi objetivo o solo me está entreteniendo? Y cuando identifica los huecos, los rectifica sin pretextos. No se critica, se corrige, porque la organización no es la perfección, es una vigilancia constante. También entienden que su tiempo refleja su esencia. Cada acción que acepta comunica algo sobre quién es y en qué cree. Por eso son selectivos. No aceptan compromisos que contradigan su visión. No se relacionan con individuos que les sustraen vitalidad, no dedican horas a debatir con quien no busca mejorar, porque saben que el tiempo no solo se consume en acciones, también se consume en estados de ánimo, y permitir que su mente se llene de conflictos vanos es otra forma de desorganización. El hombre que resguarda sus horas también preserva su tranquilidad, y algo que pocos comprenden, estructurar su tiempo no garantiza que todo se desarrollará según el plan. Habrá imprevistos, cortes, equivocaciones, pero la persona organizada no se derrumba, se ajusta, no confunde la adaptabilidad con el desorden, modifica el rumbo sin desviarse de la meta. La organización es un plano, no un confinamiento, y aunque la ruta varíe, el fin sigue siendo claro. Piense en cómo sería su vida si dejara de ir detrás de las horas y comenzara a dirigirlas. Si cada mañana iniciara con claridad, si cada tarde tuviera una estructura, si cada noche cerrara con plena satisfacción. Este nivel de orden no es un capricho, es un deber hacia su propia persona. Cuando usted se convierte en el dueño de su tiempo, deja de ser un esclavo del almanaque y se transforma en el artífice de su destino. Y este dominio se origina con una sola elección: dejar de reaccionar y empezar a crear. Organizar sus minutos es una proclamación de fuerza. Es mirar su vida con total franqueza y decir, ya no voy a vivir en piloto automático. Porque el desorden no solo roba tiempo, roba intención, roba anhelos y dignidad.
El individuo común pasa sus días persiguiendo tareas que no recordará al día siguiente. Vive cansado, desconcentrado, desilusionado, su mente se dispersa y su existencia se diluye en la confusión. Pero el hombre que opta por estructurar su tiempo, despierta. Entiende que no se trata de obtener más días, sino de inyectar más vitalidad a los días que ya posee, y este despertar lo cambia todo. La estructura de sus horas es, en esencia, la estructura de su porvenir. Cada hora guiada con conciencia es una siembra que, tarde o temprano, rendirá frutos. Cada minuto que se pierde es una oportunidad sepultada. Las personas que triunfan simplemente decidieron no entregar su tiempo a lo baladí. Saben que cada día es un componente en la edificación de su futuro. No lo entregan a interrupciones, ni a pretextos, ni a la indolencia. Lo aplican en lo que construye, en lo que deja huella, en lo que importa. Por eso su vida parece avanzar más rápido, porque su energía no se fragmenta, se concentra. Cuando usted se organiza, su entorno cambia, sus logros cambian, pero sobre todo, cambia usted. Porque la organización no solo produce éxito, produce carácter, lo obliga a confrontar su falta de autocontrol, a someter su mente, a superar su resistencia. Cada vez que honra su plan, está forjando la costumbre más potente de todas, la congruencia. Y la congruencia es lo que distingue a los que solo sueñan de los que hacen realidad. Los soñadores quieren abarcar todo, los realizadores se enfocan en lo crucial y lo ejecutan sin falta, y eso empieza con el dominio del tiempo. Piense en esto. La vida no pertenece a quien más vive, sino a quien más aprovecha su vivencia. Usted puede tener décadas por delante, pero si no sabe cómo utilizarlas, ya las ha perdido. En cambio, un hombre que organiza sus horas vive cada día con propósito, sin pesar, sin desorden. Se acuesta con la satisfacción de haber avanzado y se levanta con claridad. Sabe quién es, qué desea y qué pasos dará para conseguirlo. Ese nivel de autocontrol interior es lo más parecido que existe a la libertad absoluta. Recuerde, el tiempo no espera. Cada segundo que pasa es una determinación. Puede seguir postergando su vida o puede empezar hoy a guiarla. Puede seguir improvisando o puede empezar a planificar. Puede seguir reaccionando o puede comenzar a edificar, porque cuando usted domina su tiempo, ya no vive esperando la llegada del futuro, lo diseña, y ese diseño, compuesto por horas bien empleadas, por resoluciones firmes, por días estructurados, se convierte en su legado. La organización no es control, es poder. No es monotonía, es libertad. No es sacrificio, es propósito. Cuando usted se obliga a organizar sus minutos, se convierte en la clase de hombre que no deja que los días lo arrastren, sino que los transforma en escalones hacia su grandeza, y si hoy decide hacerlo, si hoy asume el control de sus horas, está tomando el control de su vida. Porque todo éxito comienza de la misma forma, con alguien que un día decidió dejar de derrochar el tiempo. Ese día puede ser hoy.